Hare Krishna, muy buenos días queridos devotos, devotas. Bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 10, titulado Prahlad, el más excelso de los devotos, texto número 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanang Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayadudiraye Nasta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhakti Bhavati Naistiki. Om Abhyanati Mirandasya Gyanangyana Salakaya Chaksurumilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Yenat Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantitam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagaragra Matarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunjabadi Pachatya Deshatarine Vanchakalpatarubhya Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Canto 7, capítulo 10, texto 9. Vibhum chati yada kamang manavo manasistitam tari eva pundari kapsha bhagavatva yakalpate. Oh Señor, oh mi Señor, el ser humano que puede abandonar todos los deseos materiales de la mente es apto para poseer una riqueza y opulencias como las tuyas. Significado. A veces, significado por Srila Prabhupada, a veces los ateos critican al devoto diciendo: tú no quieres ninguna bendición del Señor, solo aspiras a ocuparte en su servicio. ¿No será porque sabes que el sirviente del Señor es tan opulento como el Señor mismo? Sridhara Swami comenta: Bhagavatvaya Bhagavat Samanasiswaryaya. Bhagavatva, ser como la suprema personalidad de Dios no significa ser uno con Él o ser igual a Él, aunque en el mundo espiritual el sirviente es tan opulento como el amo. El sirviente del Señor se ocupa en el servicio del Señor, ya sea como sirviente, amigo, padre, madre o amante conyugal, todos los cuales gozan de la misma opulencia que el Señor. Esto se denomina Achintya Veda, Veda Tattva. El amo y el sirviente son distintos, pero gozan de la misma opulencia. Eso es lo que significa ser diferente del Señor Supremo y uno con Él al mismo tiempo.
Texto número 10. Oh mi Señor, pleno en 6 opulencias, oh persona suprema, oh ama suprema, que acabas con todas las miserias, oh persona suprema, que has abandonado una maravillosa forma de hombre y león, que has adoptado una maravillosa forma de hombre y león, yo te ofrezco mis respetuosas reverencias. Significado por Srila Prabhupada aquí. En el verso anterior, Prahlad Maharaj ha explicado que el devoto que puede alcanzar el plano de Bhagavatva, la de igualdad con la persona suprema, esto, sin embargo, no significa que el devoto pierde su posición de sirviente, el sirviente puro del Señor, aunque goza de la misma opulencia que el Señor, debe continuar ofreciéndole respetuosas reverencias con actitud de servicio. Prahlad Maharaj estaba apaciguando al Señor y por lo tanto no se consideraba igual a él. Ofrecía reverencias respetuosas al Señor y según su propia definición, su posición era la de un sirviente. Texto número 11. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Prahlad, un devoto como tú nunca desea ningún tipo de opulencias materiales, ni en esta vida ni en la siguiente. Aún así, te ordeno que disfrutes de las opulencias de los demonios en el mundo material y que seas su rey hasta el final del periodo de Manu. Significado por Srila Prabhupada. La vida de un Manu dura el equivalente a 61 ciclo de 4 yugas, cada uno de los cuales dura 4.300.000 años. Los ateos, en su intento de disfrutar de opulencias materiales, realizan enérgicos esfuerzos para construir grandes residencias, carreteras, ciudades y fábricas, pero desgraciadamente no pueden vivir más que 80, 90 o a lo sumo 100 años. El materialista, aunque invierte muchísima energía en crear un reino de alucinaciones, solo podrá disfrutarlo durante unos breves años. Prahlad Maharaj, sin embargo, era un devoto y el Señor le permitió disfrutar de opulencias materiales en la posición de rey de los materialistas. Prahlad Maharaj había nacido en la familia de Hiranyakashipu, que era el más grande de los materialistas. Como legítimo heredero de su padre, Prahlad recibió del Señor Supremo la autorización para disfrutar del reino de su padre durante más años que los que un materialista podría siquiera calcular. El devoto no necesita opulencias materiales, pero si es un devoto puro, tendrá grandes posibilidades de disfrutar también de la felicidad material, sin esfuerzo personal alguno. Por consiguiente, el servicio devocional se nos aconseja a todos en todas circunstancias. Quien desee opulencia material también puede elevarse a la posición de devoto puro y así verá satisfechos sus deseos. En el Srimad Bhagavatam 2.3.10 se afirma: Akama sarva kamova moksha kama udaradi tibrena bhakti yogena yayeta purusham param. La persona inteligente es aquella que, tanto si lo desea todo como si no desea nada, como si desea fundirse en la existencia del Señor,
Adora al Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, ofreciendo servicio amoroso, trascendental. Significado por Srila Prabhupada. Texto número 12. No importa que estés en el mundo material, debes escuchar siempre, continuamente, las instrucciones y mensajes que yo doy y estar siempre absorto en pensar en mí, pues yo soy la superalma y estoy en lo más profundo del corazón de todos. Por lo tanto, abandona las actividades fruitivas y adórame. Significado por Srila Prabhupada aquí. Cuando un devoto goza de grandes opulencias materiales, no debemos pensar que está disfrutando de los resultados de sus actividades fruitivas. En el mundo material, el devoto emplea todas sus opulencias materiales en el servicio del Señor, pues sigue el consejo personal del Señor y elabora planes para poner esas opulencias a su servicio. Así, todas las opulencias materiales de que dispone las emplea para expandir las glorias y el servicio del Señor. El devoto nunca realiza actividades fruitivas o ceremonias rituales con el propósito de disfrutar de los resultados del karma. Por el contrario, sabe que las actividades de karma kanda son para los menos inteligentes. En su Prema Bhakti Chandrika, Narottam Das Thakura dice: Karma kanda jnana kanda kevala visharabandha. Las actividades fruitivas y la especulación acerca del Señor Supremo, Karma Kanda y Jnana Kanda, son como cuencos llenos de veneno. El que se siente atraído por Karma Kanda y Jnana Kanda arruina su existencia como ser humano. Por consiguiente, el devoto nunca tiene interés en Karma Kanda o Jnana Kanda. Su único interés es servir al Señor con una actitud favorable, Anukuliena Krishnanushilanam, es decir, cultivar las actividades espirituales de servicio devocional. Texto número 13. Mi querido Prahlad, mientras permanezcas en el mundo material, vivirás feliz hasta agotar todas las reacciones de tus actividades piadosas y neutralizar las actividades impías con obras piadosas. Debido a la poderosa influencia del factor tiempo, abandonarás el cuerpo, pero las glorias de tus actividades se cantarán en los sistemas planetarios superiores, completamente libre de toda forma de cautiverio. Irás de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Significado por Srila Prabhupada aquí. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura dice: Evam praladasyam shena sadhana siddhatvam nitya siddhatvam chanarada diva yeyan. Hay dos clases de devotos, sadhana siddha y nitya siddhas. Prahlad Maharaj es un siddha mixto, es decir, su perfección se debe en parte a sus prácticas de servicio devocional y en parte es perfección eterna. Puede comparársele a devoto como Narada. En el pasado, Narada Muni había sido hijo de una sirvienta. Así tuvo oportunidad de ocuparse en servicio devocional y en su siguiente vida alcanzó la perfección sadhana siddhi. Sin embargo, Narada es también nitya siddha, ya que nunca olvida a la suprema personalidad de Dios. Es muy importante la palabra kushalena. En la vida, en el mundo material, debemos ser muy expertos. El mundo material es el mundo de la dualidad, porque a veces tenemos que actuar de modo impío y otras veces realizamos actos piadosos. Aunque no querramos cometer actos impíos, el mundo está hecho de tal manera que siempre hay peligro
Padam padam yavi padam. Así, incluso el devoto se crea muchos enemigos en su práctica de servicio devocional. Esa fue la experiencia personal de Prahlad Maharaj, quien tuvo por enemigo a su propio padre. El devoto debe ser experto en hallar la manera de pensar siempre en el Señor Supremo, de modo que las reacciones en forma de sufrimiento no puedan afectarle. Así es como se regulan de manera experta Papa Punya, las actividades piadosas e impías. Los devotos excelsos como Prahlad Maharaj son Jiva Mukta, están liberados incluso mientras viven en el cuerpo material. Texto número 14. Aquel que siempre recuerda tus actividades y también las mías, y recite las oraciones que has ofrecido a tu devoto a su debido tiempo, se liberará de las reacciones de las actividades materiales. Significado por Srila Prabhupada. En este verso se afirma que todo el que cante y escuche acerca de las actividades de Prahlad Maharaj, acerca de los pasatiempos de Nrsimhadeva, que están relacionados entre sí, gradualmente llegará a liberarse por completo del cautiverio de las actividades fruitivas, como se afirma en el Bhagavatam, canto 2, capítulo 15, texto 2:50 al 56. Oh tú el mejor de los hombres, Arjuna, aquel que no se altera ni ante la felicidad ni ante la aflicción. Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 15 y capítulo 2, texto 56. Oh tú el mejor de los hombres, Arjuna, aquel que no se altera ni ante la felicidad ni ante la aflicción y permanece estable en ambas situaciones, merece sin duda la liberación. Aquel cuya mente no se altera ni siquiera ante las tres clases de sufrimientos y que no se regocija en los momentos de felicidad y está libre del apego, el temor y la ira, se dice que es un sabio de mente estable. El devoto no debe afligirse cuando se encuentra en dificultades, ni debe sentirse demasiado feliz si goza de opulencia material. Esa es la manera experta de afrontar la vida material. Como el devoto es experto en ese arte, se dice que es Jivan Mukta. En el Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami explica: Ihayasye harerdasye karmana manasagira nikilasu api avastasu jivan mukta sa uchyate. La persona que actúa con conciencia de Krishna, o en otras palabras, en el servicio de Krishna, con el cuerpo, la mente, la inteligencia y las palabras, es una persona liberada incluso mientras vive en el mundo material, aunque se ocupe en muchas actividades supuestamente materiales. El devoto se ocupa constantemente en servicio devocional en cualquier condición de su existencia. Por esa razón, es completamente libre del cautiverio material. Bhakti punati mansinista swapakan api sambhava. Incluso una persona que ha nacido en una familia de comedores de carne, si se ocupa en servicio devocional, se purifica. Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 14, texto 21. Srila Jiva Goswami cita este verso para respaldar con lógica la afirmación de que todo aquel que cante acerca de la vida, de las actividades de Prahlad Maharaj, que son puras, queda libre de las reacciones de las actividades materiales. Texto 15 al 17. Prahlad Maharaj dijo: Oh Señor Supremo,
Como tú eres muy misericordioso con las almas caídas, te pediré una sola bendición. Sé que mi padre, en el momento de morir, ya había sido purificado por tu mirada. Él, sin embargo, ignoraba la belleza de tu poder y supremacía, de modo que estaba innecesariamente irritado contigo, pensando que habías asesinado a su hermano. De ese modo, blasfemó directamente contra tu señoría, el maestro espiritual de todos los seres vivos, y cometió gravísimas actividades pecaminosas contra mí, que soy tu devoto. Deseo que se le perdonen esas actividades pecaminosas. Significado por Srila Prabhupada. Aunque Hiranyakasipu estaba purificado desde el mismo instante en que entró en contacto con el regazo del Señor y el Señor le miró, Prahlad Maharaj quería escuchar directamente de labios del Señor que su padre se había purificado por la misericordia sin causa del Señor. Prahlad Maharaj ofreció esta oración al Señor por el bien de su padre, como hijo Vaishnava que era, a pesar de todos los inconvenientes que su padre le había causado. No podía olvidar su cariño. Texto número 18. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Prahlad, el más puro, oh gran persona santa, tu padre se ha purificado junto con 21 antepasados de tu familia. Debido a tu nacimiento en la familia, toda la dinastía se ha purificado. Significado por Srila Prabhupada. La palabra Trisaptavi quiere decir 7 multiplicado por 3. Es en una familia podemos remontarnos hasta la cuarta o la quinta generación, es decir, hasta el bisabuelo o incluso hasta el tatarabuelo. Pero en este verso el Señor habla de 21 antepasados. Esto indica que la bendición se extiende también a otras familias. Antes de haber nacido en nuestra familia actual, hemos tenido que nacer en otras familias. Así pues, cuando un Vaishnava nace por la gracia del Señor, purifica no solo esa familia, sino también las familias que tuvo en vidas anteriores. Texto número 19. Allí donde haya devotos pacíficos y equilibrados que saben comportarse y están adornados con todas las buenas cualidades, ese lugar y las dinastías que en él viven se purifican, por mezquinos que puedan ser. Significado por Srila Prabhupada. Allí donde viven devotos excelsos, se purifican no solo ellos y sus dinastías, sino el país entero. Haribol. Texto número 20. Mi querido Prahlad, rey de los Daityas, mi devoto está apegado a ofrecerme servicio devocional, de modo que no distingue entre entidades vivientes superiores e inferiores. Nunca siente envidia de nadie en ningún aspecto. Texto 21. Aquellos que siguen tu ejemplo de modo natural se volverán mis devotos puros. Tú eres el mejor ejemplo de devoto y todos deben seguir tus pasos. Significado por Srila Prabhupada. En relación con esto, Srila Madhva Acharya cita un verso del Skanda Purana. Hay muchísimos devotos de la Suprema Personalidad de Dios a quienes en el Srimad Bhagavatam 6.30-20 se enumeran de la siguiente manera. De los 12 devotos que son autoridades, entre quienes se cuenta al señor Brahma, Narada, el señor Shiva, Kapila Muni, Manu, etc.,
se consideran que el modelo ideal es Prahlad Maharaj. Texto 22. Mi querido niño, tu padre ya se ha purificado gracias al contacto con mi cuerpo en el momento de morir. No obstante, todo hijo tiene el deber de celebrar la ceremonia ritual Shraddha tras la muerte de su padre, de manera que éste pueda elevarse a un sistema planetario en el que llegue a ser un buen devoto y un buen ciudadano. Significado por Srila Prabhupada aquí. En relación con esto, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura dice que Hiranyakasipu, a pesar de haberse purificado, tuvo que nacer en un sistema planetario superior para volver a ser devoto. Prahlad Maharaj recibió el consejo de celebrar la ceremonia ritual por respeto a la tradición, pues la Suprema Personalidad de Dios no quiere que se dejen de poner en práctica los principios regulativos en ninguna circunstancia. Madhva Muni enseña también: cuando la Suprema Personalidad de Dios mató a los demonios Madhu y Kaitava, sus familiares también celebraron las ceremonias rituales a fin de que los demonios pudieran regresar al hogar de vuelta a Dios. Texto número 23. Después de celebrar esas ceremonias rituales, hazte cargo del reino de tu Padre. Siéntate en el trono y no permitas que las actividades materialistas te distraigan. Por favor, mantén tu mente siempre fija en mí, sin pasar por alto los mandamientos de los Vedas. Deben aceptar como cuestión formal el cumplimiento de los deberes que te corresponden. Significado por Srila Prabhupada aquí. El que es devoto ya no tiene por qué seguir los principios regulativos védicos. Hay infinidad de deberes que realizar, pero el que se consagra por completo al Señor ya no tiene ninguna de esas obligaciones, como se afirma en el Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, texto 41. Aquel que se ha entregado por completo a los pies de lotos del Señor deja de tener deudas con sus antepasados, con los grandes sabios, con la sociedad humana, con los hombres comunes o con las entidades vivientes en general. Sin embargo, la Suprema Personalidad de Dios aconsejó a Prahlad Maharaj que siguiera los principios regulativos, pues como rey que iba a ser, los demás seguirían su ejemplo. Así pues, el señor Nrsimhadeva aconsejó a Prahlad Maharaj que se ocupase en sus deberes políticos, de manera que la gente se volviese devota del Señor. Yad yad acharite shrestas tat tat evetaro yana sayat pramananam kurute lokastadanuvartate. Cualquier acción que un gran hombre ejecute, los hombres comunes la siguen, y cualquiera norma que establezca con actos ejemplares, todo el mundo la sigue. Bhagavad Gita 3:21. Aunque no debemos apegarnos a ningún tipo de actividades materiales, el devoto puede realizar esa clase de actividades para dar ejemplo y enseñar al hombre común que no debe apartarse de los mandamientos védicos. Texto número 24. Sri Narada Muni continuó: así, cumpliendo la orden de la Suprema Personalidad de Dios, Prahlad Maharaj celebró las ceremonias rituales por su padre. Después, oh rey Yudhishthira, ascendió al trono del reino de Hiranyakashipu
conforme a las indicaciones de los brahmanas. Significado por Srila Prabhupada aquí. Es especial que la sociedad se divida en 4 grupos: brahmanas, kshatriyas, vaisyas y sudras. En este verso vemos que Prahlad, a pesar de ser perfecto desde todos los puntos de vista, siguió las instrucciones de los brahmanas que celebraron los rituales védicos. Por lo tanto, en la sociedad tiene que haber una clase de líderes muy inteligentes y bien versados en el conocimiento védico, que pueden guiar a toda la población en el seguimiento de los principios védicos. De ese modo, los hombres se elevarán paso a paso hasta el estado de máxima perfección y se capacitarán para regresar al hogar, de vuelta a Dios. Texto 25. Al ver que el Señor estaba complacido, el Señor Brahma, rodeado de los demás semidioses, estaba radiante. Entonces ofreció oraciones al Señor con palabras trascendentales. Muy bien, muchísimas gracias, queridos devotos, devotas, y continuaremos el día de mañana con el texto 26 del capítulo 10. Muy bien, que tengan un hermoso día, y para los que están en Guayaquil, los esperamos en la fiesta de domingo, 12:30. Hari Hari Bol.